No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Más a través de Top Latina y vamos directo a nuestra segunda entrevista y para ello vamos a darle la bienvenida al doctor Pedro Sin. El doctor Pedro Sin es director del Hemocentro Nacional. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenido a No se diga más. Muy buenos días. Cuando recibí la noticia de que ustedes estaban en los aprestos de invitarnos, bueno, eso prácticamente constituyó como una especie de orden. Y a pesar de que estaba lloviendo, me dicen que sí, que llegué 30 minutos antes. Eso indica que nosotros debemos tener el tiempo y las estadísticas pendientes. Por ejemplo, en medicina el tiempo quirúrgico y el tiempo de anestesia es importante, pero las estadísticas son importantes también. De eso hablaremos en un momento, porque las estadísticas forman parte de toda investigación y de cualquier proceso. Además, debo decirle que llegó más temprano que varios de los miembros de este equipo. Bye bye. Hay amonestaciones que son verbales, otras son escritas y otras son monetarias, financieras. Doctor, ¿qué para ilustrar y para enseñar a nuestro público qué es un hemocentro? Hace aproximadamente 10 años hubo la inquietud de colocar como centro de acopio y luego en una red basada en nodos, y un nodo un banco de sangre, lo suficientemente capaz de, con la herramienta de calidad y de cantidad, generar en base a clubes de donantes periféricos, donaciones diarias. Entonces el Hemocentro, eso es en todo el país, y esa es la estrategia, ese es el proyecto. Entonces el Hemocentro, nosotros tenemos 14 unidades sanitarias, procuramos esa sangre, la procesamos y se la regresamos, y ellos lo van a distribuir. Cuando eso ocurra en el norte, en el este, en el sur y en el Gran Santo Domingo, entonces verán ustedes. Pero hemos tratado al máximo de, ¿cómo se diría? Aplatanar. Porque nuestros asesores, excelentes, españoles, ellos tenían una idea, pero obviamente las sociedades son totalmente diferentes entre España y República Dominicana. Pero no solo eso, la tasa más alta de donación de sangre en el mundo, España, 26.8 por cada 1000. Si tú me preguntaras, ¿y aquí? Bueno, los economistas dicen que nosotros somos, en términos económicos, de corte medio hacia arriba, debemos de tener 16.8 y estamos en 6.4. O sea, nos hace falta afianzar. El Hemocentro Nacional proviene del decreto 216-20 de la pasada gestión gubernamental, obviamente. Tiene sí, casi todo y lo bueno y lo que está pasando, pero ese es otro tema, que lo podemos tocar también. Porque cuando yo devuelvo dinero es porque algo pasó. Pero eso es otro tema. ¿Dónde está ese dinero devuelto? ¿No se ve? Sí, hombre, se ve. Pero ¿dónde? Está bien, pero ¿dónde está? Pero van a tergiversar entonces las No. informaciones, porque es el Me Hemocentro. provocó, pero yo tengo respuesta para todo, ¿eh? Lo veo. Vamos a dar un segmento para eso. Está bien. Entonces decía que la idea y quien lideró ese proceso fue la pasada vicepresidenta Margarita Cedeño, y en 1.500 metros cuadrados allá en la ciudad Evangelina Rodríguez, donde está el NEI, en Villamella, para que la gente lo entienda. Entonces ahí se hizo una inversión en estructura de 3.5 millones de dólares y en equipamiento 1.5 millones de dólares. Interesantísimo. El país tiene, no dije debe, repito, tiene que entender que existe la continuidad del Estado, sobre todo en las cosas que son positivas. Claro. No hay por qué decir, llegué y no. Entonces a nosotros nos ha correspondido la parte quizás más laboriosa, que es la parte operativa. El 24 de este mes cumplimos 2 años de operaciones. Y en 2 años, independientemente que tuvimos una situación mundial que diezmó las economías de todo el mundo, nosotros colocamos en el primer año, es decir, en el 22, 12.400 hemocomponentes.
Hemocomponente es lo que contiene la sangre, el plasma, las plaquetas y los glóbulos rojos. Este año vamos ¿Qué capacidad rumbo. puede tener el hemocentro de producir? La capacidad son miles y miles. Nosotros no usamos nevera, que es lo que utilizan los bancos de sangre. Nosotros tenemos 4 cámaras, 2 para aglutinar lo que nosotros procesamos, como son los glóbulos rojos empaquetados sobre todo, que es lo que más se utiliza, ¿verdad? Y se utiliza porque cuando un paciente tiene la hemoglobina baja y va a terapia de transfusión, el glóbulo rojo transporta dentro de la hemoglobina el oxígeno. Por eso es lo más requerido. Y ya no se usa la sangre total prácticamente. Entonces, allá tenemos esas 4 cámaras donde caben miles de componentes. Entonces, como es el centro de acopio, esa es la razón de que tenemos 4 cámaras y tenemos además un equipamiento y una tecnología que es de primer orden. Para el mes próximo, primicia, nosotros vamos a tener lo que se llaman ácidos nucleicos. Solo un banco lo hace hasta ahora, de 62. Ya nosotros lo vamos a tener. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Bueno, nosotros estamos prácticamente difiriendo, estamos rechazando 1.340 bolsas de sangre porque el registro del examen nos dice que pudiese tener hepatitis B, C o VIH. Tenemos que desecharla. Claro. Con el ácido nucleico en horas. Tú puedes decir sí o no, con toda veracidad. Vamos a rescatar ahí cerca del 40% de lo que hemos estado perdiendo y la sangre tendrá el ribete de calidad, porque la sangre debe tener los ribetes necesarios de calidad, debe de ser oportuna, pero debe de ser suficiente. Si tú necesitas 5 unidades y yo lo que tengo es 1, eso es insuficiente. Doctor, usted ha mencionado, y esto como tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, vamos a ir incluso a la parte didáctica para que nuestros oyentes, o incluso nosotros, que sabemos poco del tema, salgamos de aquí sabiendo un poco más. Ha mencionado varias veces banco de sangre, haciendo una especie de diferenciación con el hemocentro. Yo creía, fíjese lo ignorante, yo creía que un hemocentro era un banco de sangre. ¿Nos puede entonces establecer cuál es la diferencia entre un hemocentro y los bancos de sangre? Así como la hematología etimológicamente significa el estudio de la sangre, hematosangre, logía estudio, hemocentro, centro de sangre, o sea, pero centro de acopio. O sea, es un solo hemocentro que a través de una red vamos a estar incidiendo en todo el país. Entonces, eso es importante. Más primicia, ¿no? Claro. Sí, Okay. claro. Otra primicia importantísima es que nosotros, hemos pasado a ser el primer, repito, Hemocentro Nacional junto con la red pública de banco de sangre, de un tercer lugar ha pasado a ser el primer lugar en colecta y en distribución. Wow. Bueno, y eso es producto de sentarnos a la mesa y conocer cuáles son nuestras políticas públicas destinadas a la salud, pero además las estrategias. El proyecto en principio era formar una red paralela a la República, entonces eso no tiene sentido. Claro. ¿Y qué hicimos? Un convenio entre el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio. Y nosotros, que los representamos. Eso entonces catapultó. Comenzaron los clubes alrededor de los bancos de sangre, de los hospitales, y el año pasado la red pública del Servicio Nacional de Banco de Sangre pudo colectar cerca de 72,000 unidades. Si tú me preguntas, ¿y el año anterior? 42. Y el año anterior, 19. Wow. Entonces, quien estaba lidereando, y es importante también, es uno de nuestros colaboradores, porque todos, miren, el tema de la sangre es fascinante, pero como la sangre, fíjense que no ha podido ser replicado en un laboratorio. La palabra donación viene de un don. Tú tienes que colocar tu brazo para tú dar vida. Entonces, eso es sumamente importante. La sangre es roja, pero no es escogidista. Es de todos los dominicanos y dominicanas. Escogidista soy yo.
Y yo Eso sí. también, muy bien. Doctor, a mí me encanta que estemos hablando de este tema porque siempre hemos visto cómo la República Dominicana ha sufrido un déficit histórico con relación al tema de la sangre. Y es tan importante que en espacios como este hablemos del tema. Actualmente es más del 50% de la demanda, el déficit de sangre que existe. Y me gustaría que nos cuente cómo el Hemocentro Nacional está trabajando para lograr cambiar la cultura que existe en República Dominicana de carencia en la donación. Aquí no existe esa cultura de donación. La gente no va de forma voluntaria a donar sangre. Y lo digo de efecto de causa porque en una ocasión tuve a mi madre que necesitaba sangre y para conseguir sangre eso fue un drama humano. Y como ella, vemos en redes sociales como muchas veces cuando a una familia le pasa un incidente, buscan la donación y vemos como todas las redes sociales se llenan porque todavía no existen garantías para que la gente pueda tener la seguridad de contar con la sangre. ¿Qué se está haciendo para mejorar esa parte? Sí, muy bien. Cuando uno está en un set o en un panel con jóvenes, uno tiene que estar preparado porque ellos, en una forma fantástica, en una introducción te hacen 14 preguntas. A ver si a mi edad yo puedo por lo menos contestarte 10. Creo que sí. A ver. Lo primero es, ¿qué es la demanda de sangre? Veamos. Bueno, la demanda de sangre en República Dominicana son 269,000 unidades al año. ¿Pero de dónde proviene esa cifra? Bueno, se calcula de la siguiente manera. Atención, que es facilito. Nosotros, bueno, felizmente, ya la Junta, ¿cómo se llama? Se me va. Bueno, el censo, perdón. El censo. Sí. Felizmente el censo acaba de decir que somos 10.760.000 dominicanos. Entonces, 10.060.000, usted lo divide entre 2.5, que es una constante a nivel mundial de la movilidad de la sangre. Y eso tú lo divides entre 2. De ahí sale aproximadamente 269,000. Pero esa es la demanda, que hay que decir, hay personas que la confunden con el déficit. No, esa es tu demanda. Exacto. Ahora, ¿tú estás cumpliendo por encima de tu demanda? Bueno, si tú logras producir 350,000, 400,000, claro que sí. Ahora, esa no es la realidad nuestra, la República Dominicana, porque se calcula de la manera siguiente. Colectamos la red completa de sangre el año pasado, 157,000. Tú se lo restas a 269,000 y hemos bajado de un 56 a un 41% y no es suficiente. Y no es suficiente porque tú mencionabas las redes. Y a decir verdad, en estos 2 años, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, yo noto que las redes que tienen un potencial de excepción de comunicación, ese cintillo y en televisión ha bajado. Y eso es porque hemos colectado 157,000 el año pasado. Entre todo, miren, lo principal en la sangre, cuando tú me dices, debemos de transitar el camino de crear por etapas en el tiempo una cultura de donación voluntaria de sangre que no la tenemos en República Dominicana hace 72 años que estamos transfundiendo y colectando. Y sin embargo, a nadie se le ocurrió transitar ese camino. Claro. Entonces, lo de la sangre, hay que convocar y unir voluntades en la diversidad. Yo estaba ahora mismo hablando con el diputado Crespo y unificamos criterio de que tanto proyecto de ley sobre sangre y nunca sale. Pedro, tú estás ahí, vamos a juntarnos, todos los diputados, todos los partidos políticos. Muy bien. Y ahí unificamos criterios porque debemos tener una ley sobre la sangre. Eso es fundamental. Pero hemos avanzado en el tiempo. Doctor, esa falta de cultura quizás tiene que ver con los muchos mitos que hay alrededor de la donación de sangre, pero nos va a hablar un poco de eso después de esta pausa, si le parece. ¿Usted manda aquí? No, estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Sigo de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Doctor, estábamos hablando, yo le planteaba antes de la pausa, si el tema de la falta de cultura de donación voluntaria de sangre en República Dominicana tenía que ver
con esos tantos mitos que hay, por ejemplo, que si la gente fuma, que si la gente que tiene tatuajes no puede donar, que si la gente que tiene gripe en el Las momento que tiene mujeres. gripe no puede donar, que si las mujeres que están en su periodo no lo pueden hacer. ¿Son mitos? ¿Son realidad? Cuéntenos un poco de eso. Sí, no sin antes, no sé, en el caso mío, no puedo hablar por otro, pero yo siento que el programa es como una antítesis, porque no se diga más, pero se sigue diciendo y digo. O sea que me gusta. Bueno, sí, tenemos mitos, claro que sí. Ese mito de la menstruación. Miren, vamos a poner un ejemplo. Miren qué chulo. Nosotros fuimos una tarde a firmar un acuerdo con el Ministerio, ¿no es que está ahí Tobiso, no? Industria y Comercio, Ahí. Ministerio Y de Industria entonces ocurrió y MIPYMES. que en una tarde colectamos 36 y 34 fueron mujeres. Iban donde mi doctor, mire, yo doné. O sea que no, ese embuste no es verdad. Miren, la menstruación, nada que ver, si usted tiene su menstruación normal, es la hemoglobina. ¿De acuerdo? Si usted es sexo femenino, mujer, y tiene 12.5 gramos de hemoglobina o más, puede donar 3 veces al año. Dicho de otra manera, cada 4 meses. En el caso del hombre, no importa de qué partido sea, 13.5 gramos de hemoglobina y 4 veces al año. Dicho de otra manera, cada 3 meses. Otro, el piercing o el tatuaje, que es tan frecuente en los jóvenes. Miren, si el tatuaje tiene o el piercing tiene más de 6 meses, puede donar. Por eso es importante el ácido nucleico que mencionábamos ahorita. Entonces, eso ya es un mito. Que si fumar, que si... Estos vipers que tienen ahora los muchachos. ¿Por qué que usan? Una chimenea ¿Por qué andante. usan esa vaina? ¿Eso tiene alguna Doctor, pero adicción? Porque el cigarrillo sí, tiene tienen adicción. nicotina. Tiene. doctor, pero el donante debe pagar a la hora de hacer esta donación. ¿Tiene algún costo para conservar esta sangre? Yo estaba preocupado porque las preguntas intensas, que son las que me gustan, como que no habían salido, pero ya llegó la primera. Llegó la primera. Para Mire, acomodarlo. tú me ayudas a yo decir que en el Hemocentro Nacional todo es gratuito. ¿Por qué? Bueno, porque la dirección que hay para poder mejorar la calidad de vida del dominicano y salvar vidas también, sobre todo los pobres que aún esperan por nosotros, dice lo siguiente: debemos de transitar por etapas, ¿verdad? Consolidando y de manera sostenida para que la sangre sea un bien público en República Dominicana, que tenga sentido de gratuidad. Entonces el Hemocentro, como rectora de la sangre, tiene ese compromiso. Y hasta ahora, en 2 años, que vamos a cumplir, reitero, el 24, hemos avanzado lo suficiente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que debemos sentarnos a la mesa y tratar de unificar, porque de repente tenemos la Cruz Roja, ¿verdad?, que lleva un donante y entonces por insumo y reactivo le cobran 3,000 pesos. Es lo más barato. Repito, en el Hemocentro es gratis, no tiene un chele. En otros, 5,000. En el otro, 6,000. El otro, si hasta tiene... 7,000. No, yo tengo un caso de 15,000. Sí. Porque si tú tienes dinero y mamá está en intensivo, Claro. entonces es complicado. Entonces, Y la sangre o negativo. sí, pero eso es interesante. Eso es interesante. No importa, la oposición tiene buenas ideas también. Miren, la sangre más frecuente es la O positivo, 48%. Sí. Luego la A positivo, cerca de 28%. Luego la B positivo, cerca de un 10%. A partir de ahí, menos. Pero ¿qué ocurre? Como la O positivo es la más frecuente, es la más requerida, por vía de consecuencia. Entonces yo he tenido allá, interesante, 5 o 6 unidades de O negativo y he tenido una de O positivo. O sea que la movilidad de la sangre es uno de los aspectos que todo gerente de banco de sangre, o si se quiere, del Hemocentro, entonces debe de tener muy, pero muy pendiente. En caso de la mujer, debe de tener poco más de 100, 102, ojalá que sea más de 105 libras, a pesar de que tuvimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en 2 días colectamos 360 unidades. Entonces había una estudiante
pequeñita, que por poco la difieren, y entonces, bueno, cruzó. Bueno, pues miren, ese fue el récord de llenar la bolsa. En 5 minutos se llenó la bolsa. Wow. O sea que eso tiene muchas aristas y va a depender mucho. Hablando de la UAS, yo recuerdo que cuando Emma, la pasada rectora, hacía campaña por ganar la rectoría, su principal propuesta era crear centros de acopio en las regionales, tanto en la sede principal como en las regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso me imagino que no ha llegado, nunca se ha concretizado, y creo que sería algo muy bueno y muy interesante, porque tienes un público cautivo, joven, activo, que puede también servir como donante recurrente. Bueno, yo creo que pude haberme equivocado, pero también tengo momentos en que es aliado mío. Eso es una observación de primer orden. Bueno, vamos entonces a hablar de eso. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual yo soy profesor desde 1986, impartimos, entre otras, hematología médica. Bueno, pues tenemos un proyecto maravilloso. Ya lo presentamos y ahora vamos a avanzar sobre el ámbito operativo. El proyecto consiste en formar un club de donantes con las 7, 8 facultades, no medicina nada más. Entonces, lo que estamos discutiendo ahora es si colocamos una unidad fija de donantes dentro del recinto y replicarlo, como tú dices, o la otra propuesta es en 2 semestres tener 5 grandes colectas. O unidades móviles, exacto. Las móviles las llevamos nosotros, las dos, cada una tiene 4 sillones, y entonces a mí me parece que la última propuesta sería la más operativa, porque no es verdad, los estudiantes se están moviendo, tienen horarios diferentes, y entonces eso es difícil. Pero cuando vamos a un concentrado, un día, 2 días, entonces la colecta es vigorosa. Lo ha hecho Pucamaima, excelente. Sí. Lo ha hecho Ucatesi, UTESA, la UCE, UNFU, y la última fue UNIBE, y en un rato, la última fue INTEC, y en un rato 96 colectamos. Las universidades están dentro del proyecto, las iglesias y la zona franca. En Itabo, zona franca, allá hay una empresa que se llama Fresenius Cavi. Ahí hemos colectado 2 veces. La primera, 176 en un día. Y la segunda, 175. En un caso como ese, doctor, 175 colectas que hicieron, ¿eso funcionaría para salvar cuántas vidas? Con una sola bolsa de sangre, atención pueblo dominicano, podemos salvar 3 vidas. Wow. Porque nosotros la fraccionamos. Y con el plasma tú puedes salvar una vida. Hablando de plasma, ustedes escucharon en la desgracia de San Cristóbal que faltó sangre o plasma. No. El Hemocentro Nacional, lo digo ahora por primera vez, estuvo ahí presente. La doctora Gina Estrella, la encargada de allá del Ministerio de Salud Pública, me llamó. Ella es encargada de estas situaciones así, de contingencia y eso. Pedro, ha ocurrido algo muy grande y fue una explosión en San Cristóbal. Bastó con que me diga eso y yo comencé a preparar la sangre y el plasma de una vez. Yo no puedo esperar que me digan, hay tanto ingreso. No. Entonces enviamos y fue suficiente. Pero otro ejemplo es ese fatídico día donde fallecieron 4 turistas en Bávaro. Nosotros en helicóptero enviamos la sangre. Qué bueno. Entonces, vuelvo y digo, no me cansaré. Convocar y unir voluntades en la diversidad. O sea, usted puede tener una religión que no sea los testigos de Jehová, que no aceptan ni donan sangre, pero después todas las otras sí. Y usted puede tener cualquier tipo de simpatía, la que usted quiera, pero la sangre unifica. Y yo se lo digo porque yo he recibido, gracias a Dios, a Odín, a Yahvé, a Elohim, a Thor, al que usted elija, de todos los colores. De todos los colores. Excelente, doctor.
¿Terminamos ya? No. Vamos a una nueva pausa y sí volvemos entonces al último segmento del día. Tenemos incluso preguntas del público para usted. Doctor, vamos a tratar de aprovechar al máximo estos pocos minutos que nos quedan. Preguntas del público. Una persona adulta que sufrió hepatitis en la infancia que quiere donar sangre, ¿cuánto tiempo debe pasar para poder hacerlo? Bueno, la hepatitis aguda es la hepatitis A. A mí me dio hepatitis A en el 65. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, los dos componentes ya crónicos de hepatitis que pueden ir a cirrosis o que pueden ir incluso a cáncer de hígado son la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis C, la más de las veces, por encima del 85%, son derivadas de transfusiones sanguíneas contaminadas. Mientras que la hepatitis B, fundamentalmente a través de relaciones sexuales. Entonces, habría que ver qué tipo de virus fue, el de corte crónico o el agudo. Si es hepatitis A, nada que ver. Nuestros oyentes también quieren saber cómo pueden donar. La gente que se ha motivado después de escuchar lo que quieren ser héroes y salvar a personas, ¿cómo pueden acercarse al Hemocentro, donar? ¿Qué tienen que tomar en cuenta antes de ir? Bueno, al Hemocentro Nacional nosotros estamos situados en la ciudad sanitaria Evangelina Rodríguez en honor a la primera mujer médica. Eso está allá en Villamella, donde está el NEI, que es como el traumatológico. Entonces nosotros estamos allí. Basta con usted. A ver, ¿cuál es la validación? Si usted va a donar, y ojalá que sea así, de manera voluntaria, usted lo que tiene que llegar allá, le van a entregar, ¿verdad?, un consentimiento informado. Usted lo lee, lo va a firmar, le van a hacer un examen. Tenemos médicos, doctoras, sobre todo allá. Y luego usted pasa a lo que es la sangría menor para ver su hemoglobina. Si es mujer y tiene 12.5 más, puede donar. Y si es hombre, 13.5 más, puede donar. Eso es lo ideal. Porque la parte, para no mencionar la palabra que el colega mencionó ahorita, la sangre debe ser no solo voluntaria, sino habitual, repetitiva. Él mencionó otro nombre que es lo mismo, pero yo quise hacerlo. Mira. Entonces, la situación es que el 82% de la sangre que se dona en el país es por reposición. Cuando tú tienes abuelo, abuela, papá, mamá, esposa, esposo, un vecino, un hijo, un primo, un sobrino que necesita sangre, entonces tú vas, ¿verdad? Y esa no es la más segura. Porque nosotros preferimos el que ha ingerido alcohol, que sea 48 horas. Okay, 48. Eso es lo que más. Pero en la práctica nosotros no podemos perder donantes porque no hace falta sangre. Si tú te tomaste de cualquier marca, una pequeña, o sea, eso no va a influenciar en nada. Entonces la gente tiene miedo de cuando te digan, ¿usted tomó alcohol cuándo? Te dicen que no. Ven, porque el alcohol obviamente afecta cualquier proceso fisiológico y lo altera, obviamente. Entonces, es importante nosotros convertir ese 82% de sangre donada por reposición en sangre donada por voluntad, que sea voluntaria. Cada vez que entra una reposición, uno de los chicos nuestros o chicas de promoción va para tratar de convertirlo en donante voluntario. Y miren, andamos por el 26%. Ay, qué bueno. Doctor, ¿qué significa? República Dominicana es uno de los países que tiene mayor índice, incluso dicen que somos el país con mayor cantidad de accidentes de tránsito per cápita. ¿Eso qué representa en este tema de la donación de sangre? ¿Qué tanta sangre tiene que utilizarse en accidentes de tránsito? Dicho de otra manera, los requerimientos de sangre más importantes en terapia de transfusión es accidentes de tránsito, en gastroenterología, en obstetricia, pero sobre todo en hematología y oncología. Esos pacientes que necesitan ser preparados para quimioterapia o radioterapia o ambas, o que han ya cursado esos ciclos de quimioterapia que te frenan la parte de producción de glóbulos rojos, también pueden ir a transfusión sanguínea. Volvamos un poco atrás. Bueno, es importante. Ya se aprobó, no sé si ustedes lo escucharon, y creo que se dio el primer Picasso de uno. A propósito de accidentes de tránsito, se van a construir en el este, en el norte y en el sur
3 grandes hospitales traumatológicos. Muy bien. Y obviamente van a tener que tener Su emoción. banco de sangre fornido que dé respuesta, dependiente del Hemocentro Nacional. A ver, volviendo un poco atrás, doctor, la CISALRIL ha tenido varias reuniones con la propuesta de que las ARS cubran los exámenes, que es lo que realmente se paga, porque la gente dice, ¿cuánto cuesta una pinta de sangre? Y te dicen 3,000, 5,000. Eso es el costo por los estudios. ¿En qué va eso si usted está de acuerdo con que ese costo sea absorbido por las ARS y el seguro que nosotros pagamos? Lo primero es que tú acabas de aseverar algo muy importante. O sea que la mayoría de las empresas llamadas ARS que se conforman y están, entre otros organismos, en la CISARRIL, yo pertenecí en una época, porque no lo han dicho ustedes, no sé por qué. Yo fui pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, soy maestro de la medicina dominicana también, entre otras cosas. Pero bueno, que como usted no tiró piedra ni se peleó con la policía, por eso que no lo recordamos tan bien, porque aquí lastimosamente solamente los que tiran piedra y dan patadas. sí, pero algo importante. A ver, Increíble esto. cuando los periodistas me preguntaban, doctor Sin, ¿usted está de acuerdo con la huelga médica? No. Y algo muy sencillo. Si de alguna manera nos vamos a poner de acuerdo después de la huelga, nos ponemos antes y no la hacemos. Miren qué sencillo. Es grande el doctor. ¿Oíste, Waldo? O sea que lo apoyé, soy asesor de él. Waldo no hizo huelga en la gestión pasada. Y vamos a transitar ese camino. El presidente Abinader lo conoce. Y el problema es, yo tengo esa facilidad, puedo cambiarte de tema cuando tú quieras. Mira, tenemos una realidad. La ley de colegiación estipula que el Colegio Médico Dominicano es asesor en materia de salud del Estado. Sí. Entonces, si eso se hace y se convoca en ciertos organismos que no estamos todavía, yo creo que damos un buen paso. Pero volviendo a tu inquietud, solo, y hay que decirlo, SENASA, ¿verdad? Es la única la cual tú puedes facturarle cuando alguien va a requerir la sangre, lleva un plástico de SENASA y entonces eso se factura. Pero ninguna otra. Entonces, es bien, lo que tú dices, yo participé en 2 reuniones. Como yo tengo una mezcla de negro, chino y blanco, parece ser que, que el latino que estaba presente fue el que primó. Y la verdad es que me incomodé porque reuniones. Óyeme, vamos a dar el paso. Porque no podemos tener esa discrepancia. Una ARS paga y las otras no. Claro. Entonces, eso tiene que resolverse. Porque de alguna manera estamos discrepando dentro de las mismas ARS y yo creo que las ARS, atención, yo dije una vez, las ARS son como Haití. ¿Cómo? Y Percio Maldonado, mi amigo, me dijo, Pedro, pero Haití es un estado fallido. Yo no me refiero a Haití como estado, sino como territorio. ¿Va a desaparecer? No. Las ARS tampoco. Y eso es simple. La banca, la radio, la televisión y los periódicos. Poder económico. Entonces, cuando yo fui presidente del Colegio Médico, el que asesora y dirige eso, me dijo, nadie había dicho eso. Vamos a acompañarnos. Claro. Vamos a acompañarnos y vamos a colaborar. Porque mientras más presión en la base social, más deprimida existe, van a haber convulsiones sociales. Entonces, vamos a trabajar entre todos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y haber tenido esta conversación tan interesante. Yo no sé si tengo 2 segundos, pero siempre me gusta dejar caer algunos mensajes. Hay uno que es oriental. Es muy cortito, pero me fascina. Y dice, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Hay otro que es un anónimo que dice, no midas tu riqueza por las cosas que posees, sino por aquellas que jamás cambiaría por dinero. Y la última, que es de mi autoría, es, grandes retos nos aguardan porque días gloriosos nos esperan. Buenos días.
Se acerca la transformación de la República Dominicana. Para ese caso Lo es que dañaste, sirve Máximo. el nombre de nuestro programa, porque después de eso uno dice, No se diga más. Hasta el lunes. bye bye. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.